Bueno, recibimos con gran placer al diputado Juan Comprés de la provincia Duarte por la Fuerza del Pueblo. Bienvenido y felicidades, legislador. ¿Cómo se siente? Buenas tardes, Trifolio. Qué contento y qué honor a la vez siento estar aquí en este programa ya en la postrimería de este año. Un año que a mí me hizo crecer este programa y eso se lo agradezco eternamente, porque estuve en Nueva York hace alrededor de un mes y por donde quiera que me movía me decían que me daban seguimiento en el programa de Trifolio. Definitivamente usted allá es un toque de queda. Y eso yo debo agradecérselo. Muchísimas gracias, diputado. Públicamente. Muy amable. Diputado, ¿y cómo pasó la Nochebuena? Fenomenal. La Nochebuena fue muy buena noche para mí. Siempre la paso con mucha tranquilidad, recogido con mi familia y de lo más tranquilo posible. Nos juntamos siempre gran parte de la familia. Tengo la particularidad que una hermana que hacía alrededor de 15 años no se pasaba una Navidad aquí, está con nosotros y nos estamos disfrutando definitivamente. Muy tranquilo, ¿Y pero sus seguidores? Bueno, ¿Cómo reaccionaron? Atendido como se pudo, porque hay que recordar que ahora somos de oposición y me di cuenta que no es igual estando en el gobierno que estando en oposición. Pero la intención fue siempre que la pasaran de la mejor manera. Claro, se hizo el triple de esfuerzo para tratar de conseguir el objetivo, pero no podemos quejarnos, bastante bien y llegamos a la gente como nosotros sabemos llegar. Qué bueno, y hay que seguir trabajando naturalmente. No nos paramos, somos una máquina, seamos o no seamos candidatos, siempre trabajamos, porque lo importante en la vida, Trifolio, amigos televidentes, es usted hacer las cosas que el otro la puede evaluar de manera positiva. Y para eso siempre tenemos que hacer el esfuerzo, porque se nos eligió para representar una comunidad. Y yo vengo diciendo hace mucho tiempo que no iba a ser candidato, pero siempre esforzado en hacer un trabajo que se me pueda evaluar de manera positiva. Diputado Juan Comprés, prácticamente terminó el año 2019. ¿Cuál es real y efectivamente la evaluación que podemos hacer sobre ese periodo de tiempo acá en República Dominicana, sobre todo en el orden político y económico? A principios de año yo vine aquí, en enero, y proyectaba que iba a ser un año de mucha efervescencia política, por ese proceso interno que se aproximaba, con esos visos de enfrentamiento, una reforma irracional que quería realizarse. Y entonces este proceso ya por ley, que debía hacerse ya contemplado en la ley 3318, de que el 6 de octubre tenían que hacerse primarias. Los que iban a primaria y los que iban con otras modalidades, bueno, pues 3 semanas después. Proyecté un año de mucha efervescencia y fue de mucho más efervescencia de lo que nosotros habíamos proyectado. Porque lo que sucedió el día 6 de octubre, Trifolio, marcó una pauta para la historia política, porque cambió todo el panorama político, cambió todo el escenario político. Ahora tenemos un sistema tripartito que se proyectaba, inclusive, si yo le preguntaba a usted, Trifolio, ¿usted cree que llegaremos a un sistema tripartito? Usted lo que iba a pensar era que estos partidos emergentes algún día iban a crecer y se iban a insertar en el sistema como partidos mayoritarios. Pero realmente no fue así. De manera inesperada ha cambiado todo. Como dicen los cubanos, la historia cambió en la sierra. Y se va a hablar de octubre 6 para atrás y de octubre 6 para adelante. Hoy tenemos 3 fuerzas participando en este proceso, con candidatos definidos ya, ¿no? Luis Abinader por el PRM, el famoso Penco por el partido oficial y Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo. Y todos debemos asumir
todos debemos internalizar que son tres fuerzas que están ahí. Que si yo hoy, terminando el año, le preguntara a usted, ¿quién usted cree que se va en primera vuelta? Yo tengo que estar seguro de que coincide conmigo. Hoy nadie se va en primera vuelta. Y puede haber primera vuelta, todo depende cómo discurran estos 4 meses y medio de campaña, que vienen de manera intensa, y que tenemos como precedente la primera estación, como yo le he llamado, que es febrero 16, las municipales. O sea que el año realmente, uno pasando balance, en términos políticos fue de mucha sorpresa, y que crearon las condiciones políticas que a mí me da la impresión que van a prevalecer para mucho tiempo de aquí en adelante, conforme las contradicciones que hay. Usted hace referencia a tres fuerzas, pero real y efectivamente hay un sector muy interesado aparentemente o sin apariencia, en tratar de proyectar la idea, de que coja cuerpo la idea de que solamente hay dos candidatos principales. El problema es que la política no es solo pasión, no es sentimiento. La política es realidad y la realidad está ahí. Es al contrario, conforme yo veo que se está presentando la situación, hay una fuerza que necesita ganar. Óigalo bien, hay una fuerza que necesita ganar. En el primer tramo, y ¿no? son los que están en el poder. Ellos necesitan ganar, pero usted quiere que le augure algo contundente. Van a perder. Van a perder. La derrota es inminente. Porque yo recuerdo que le resalté una frase que Juan Bosch nos decía a nosotros siempre. No cometamos errores en política, porque los errores se pagan caros. Y mire, el error que se cometió con detener de manera fraudulenta el triunfo arrollador de Leonel Fernández, ese PLD, esa gente que están dirigiendo los destinos de este país en estos momentos, los que están enquistados en Palacio, la van a pagar bien cara, porque para mí es un error que quienes primero lo van a lamentar son ellos. Han elegido a un señor que tengo 37 años, justamente ahora en Navidad, cumplía 37 años en nuestro viejo partido, el PLD. Yo que tengo tanto tiempo a él no lo conozco. Tuve la oportunidad de darle la mano una vez en una situación medio incómoda inclusive, pero no lo conozco. Un tipo sin trascendencia política, sin precedentes, sin impronta. Porque quien me habla a mí dije que ha sido exitosa su paso por obras públicas. ¿Quién ha evaluado eso? ¿Quién ha profundizado eso? Cuando se descubra todos los desmanes y las barbaries que se han hecho en esa obra pública, yo creo que cadena perpetua le quedaría pequeña. Me da esa impresión. Entonces han elegido una persona sin talento, sin formación alguna, porque ahora se ha demostrado que no sabe hablar de ningún tema, con la agravante de que cuando uno lo ve accionando e intentando hablar, uno se da cuenta que está díscolo. A mí me da la impresión que a él se le quemó el disco duro y no es capaz de hilvanar ni una sola idea. Entonces, desde que se eligió de manera fraudulenta hasta el día de hoy, no ha tenido un solo acierto. Comenzó en un punto y viene en un proceso involutivo que yo proyecto, y anóteme ese número que le voy a dar en estos momentos. Yo proyecto que termina en mayo con menos de un 19%. Han intentado, mire, endeudaron el país en el mes de diciembre, nada más, en este mes que discurre, en más de 7,000 millones. 7,000 millones. Y cuando uno lo emplaza, de todos esos empréstitos, solo uno nosotros aprobamos, porque es una demanda
de toda la sociedad y sobre todo de la sociedad capitaleña, que es el fortalecimiento de la línea 1 del metro, para que pueda preservarse como un bien que ha cumplido con su rol. Después nosotros como fuerza no aprobamos ninguno de esos empréstitos. Y han tenido esa sagacidad porque necesitan calentar la economía. Y es bueno que el pueblo esté consciente de esto. Necesitan calentar la economía para que haya como un ambiente de auge, de que estamos creciendo, de que hay mucho dinero en la calle. Eso es lo que necesitan e inclusive eso tiene la problemática que cuando se calienta la economía, entonces se le puede ir de las manos y puede haber inflación. Y entonces se perjudica más el pueblo. Porque lo que han querido hacer es una locura histórica. ¿Usted sabe por qué? Porque no se inventa en política. Ese penco es un invento. Y déjeme decirle, le digo penco no de manera despectiva, porque quien le puso penco fue su mentor. Y él inclusive dice que él es su penco, ¿no? Como candidato. Ellos creerán que le dará el resultado. Pero yo le recomiendo a usted que cuando usted vaya al Cibao y le digan, ese caballo es un penco, no se monte, que un estrellón le da fácil, porque el penco es aquel caballo desgarbado, todo pelado, que camina... Un animal muy enfermizo, que dan unos pasos trotones. Usted camina media esquina en un caballo penco y termina frito, de verdad. Que yo eso es lo que entiendo, que ese penco no puede gobernar este país, porque el país entonces comenzaría a dar pasos hacia atrás y a caminar como un penco, ¿no? Diputado, Trotón. Usted hacía referencia de un mentor que tiene el penco. Claro. Y yo pienso que más que concentrarse la fuerza del pueblo o cualquier organización política de oposición a prestarle atención al penco, a quien real y efectivamente hay que tomar en cuenta por su manera de hacer política sobre todo, es al mentor, ¿o no le parece? Sí, yo creo que sí, que definitivamente él intentó reelegirse, reformar la Constitución y no se le dio porque nos paramos en dos patas. Un grupúsculo muy pequeño primero y después todo un pueblo que se unió. Entre ese grupúsculo pequeño estuve yo todo el tiempo de manera militante y a usted y a los amigos televidentes se le puede hacer constar que siempre fuimos verticalmente opuestos a lo que nosotros entendíamos que era una tragedia funesta para este país. Intentar hacer dos reformas a la Constitución para beneficiar a una sola persona, para reformar un solo artículo de la Constitución. Y hubiese sido la reforma número 40, dentro de las cuales 37 eran para reformar una Constitución para favorecer a una persona. Pero nadie lo había hecho... O sea, para hacerse un traje a la medida, veces, ¿no? Pero nadie lo había hecho 2 veces consecutivos. Eso era hacer lo que nunca se había hecho. Eso sí era hacer lo que nunca se había hecho. Era ese mentor de esa barbarie de candidatura que tenemos. Yo soy de los que creo que en términos de consecuencia, ese penco se lleva al mentor también por delante. Y eso tendríamos que verlo después que estén fuera del poder, para que usted vea cómo se va a disminuir pero a la mínima expresión la figura de ese caballero mentor del penco. Diputado Juan Comprés, antes de irme con la benevolencia suya a la pausa comercial, yo quisiera formularle la siguiente inquietud. Vamos a ver. Volviendo también a que ya prácticamente termina el año, comienza un año nuevo. Si fuésemos a buscar la figura política del año 2019, ¿a quién tendríamos necesariamente que hacer referencia? Okay. ¿A quién? Yo pensaba que usted me la iba a dejar para después de la pausa. Le tiré la pelota, batémela, pero por mire, favor. yo creo que quien ha salido crecido para la historia y para el porvenir
es el compañero Leonel Fernández Reina, y el que ha tomado las decisiones más trascendentales para el futuro político de nuestro país. Permítame, por favor, ahora sí, la pausa. Luego vamos a ampliar realmente ese planteamiento suyo, esa aseveración suya. Señores, seguimos con punto y coma. No se muevan de ahí. En breve continuamos con el diputado Juan Comprés de la provincia Duarte por la Fuerza del Pueblo. Ya regresamos.